La lectura habla principalmente sobre las diferencias entre el lenguaje humano y la comunicación animal. La animal está basada muy en instintos y la humana está basada más que todo en el raciocinio. Un claro ejemplo de esto es las abejas. Las abejas nacen con su ADN que tiene que hacer una danza específica que sin importar la colmena todo es igual. A cambio los humanos aprenden el lenguaje después de que nacen. El lenguaje es la expresión del pensamiento y para las abejas se expresa un poco más la comunicación mediante la danza. Existen dos formas de comunicación para ellas, la danza en círculos y la danza en ochos o forma pélvica. Cada una significa distancia o dirección. De esta forma las abejas saben a dónde dirigirse cuando tienen que recolectar polen o néctar. Pero considerando exactamente la forma en que las abejas se comunican, en la forma humana no comparten los mismos principios. El mensaje transmitido por las abejas está compuesto de tres datos importantes: la distancia, la presencia y la dirección de donde se encuentra el botín. De esta forma las abejas lo expresan o lo manifiestan mediante la danza. En este sentido, la danza permite que las abejas procesen la información y generen un sentido de orientación para ellas llegar al botín. En mi opinión, no se puede considerar que las abejas utilicen tal cual el lenguaje, pues sí lo utilizan para comunicar dónde está el alimento, pero el lenguaje también sirve para comunicar pensamientos y ellos no están comunicando pensamientos, solo están comunicando donde hay algo que las sirve, que las ayuda para sobrevivir. Y aquí volvemos a lo que había dicho el primer compañero, de que el lenguaje para ellas o cómo utilizan esas danzas es como de una manera basada en instinto. Aquí vuelve a hablar de que el lenguaje para ellos es instintivo y no para comunicar pensamiento. Además, las abejas, lo que estamos llamando como lenguaje, no es tal cual como lenguaje, porque es algo que, pues la danza es algo que viene con ellos en el ADN. Digamos, en el texto explicaban que no importa la colonia, todas las abejas terminaban haciendo el mismo danza, pues las mismas dos danzas para comunicar dónde estaba el alimento. Volviendo, sí comunican, pero igual si fuera un lenguaje, como los humanos nosotros tenemos a alguien que nos enseñe ese lenguaje, como que por medio de interacciones sociales aprendemos las palabras, aprendemos cómo decir hola, aprendemos como una forma de expresarse, pero ellas no necesitan de nadie que les explique porque ya viene en su ADN, como que sin importar las colonias todos son iguales. Entonces por eso digo que en verdad no es un lenguaje, porque si fuera un lenguaje pues tendría que ver claro con interacción social o con comunicarse o con transmitir pensamientos. Las abejas tienen la capacidad de producir y comprender un verdadero mensaje que está directamente relacionado con la capacidad de simbolizar, lo cual se conecta con la existencia de una memoria en ellas. De esta manera puede decirse claramente que las abejas tienen una forma de comunicarse como tal que es entre ellas muy característico. Las abejas tienen la capacidad de transmitir experiencia tal como el texto lo dice, donde que encontramos que en las abejas las condiciones mismas sin las que ningún lenguaje es posible, la capacidad de formular e interpretar un signo que remite a cierta realidad, la memoria de la experiencia y a la amplitud para descomponerla. Es en este momento donde se encuentra la semejanza clara con el lenguaje humano, ya que se encuentra un proceso de raciocinio de parte de las abejas por el símbolo que están procesando. Vuelvo a reiterar que las abejas no tienen lenguaje, porque utilizando el texto y teniendo en cuenta lo que dice el texto, el lenguaje, cito, pues está compuesto de morfemas, elementos de significación, y aparte pues tiene también fonemas, que son los elementos de articulación. Entonces los morfemas son los de significación, que eso sí lo tienen las abejas, no lo puedo negar. Las abejas sí tienen como una forma de decir cómo significa la distancia, la orientación, pero no tienen nada que articule la información, simplemente la demuestran, la transmiten así tal cual. No hay ninguna forma de variación o forma que cree diferentes combinaciones del lenguaje, como dice en el escrito, que es lo que sí hacemos los humanos. Para que exista comunicación es necesaria una respuesta que es muy común en los seres humanos, pero en el ejemplo de las abejas se ve claramente que éstas se comunican mediante movimientos. Es como una continua recopilación de la información que ellas tienen, más no dan una respuesta a lo que el grupo anterior de abejas ha dado. Que esto se ve claramente en el momento de que transmiten la información de dónde está el fruto que van a... Concluimos que si bien las abejas usan un tipo de comunicación más evolucionado y más complejo que la mayoría de insectos y que podría debatirse si esta comunicación es lenguaje o no, decimos que al fin y al cabo no es lenguaje porque su comunicación no da paso al diálogo ni a la trascendencia, sino que hace parte de su memoria genética. Al fin y al cabo es muy instintivo.
contrario a los humanos que usamos el lenguaje para debatir o dialogar al fin y al cabo y generar cultura.